Continuando con el plan de mejoramiento para la calidad de prestación de los servicios, el día de hoy vamos a hablar acerca del formulario 007, que es el formulario que se corresponde a las interconsultas solicitadas, ya sea en la consulta externa, en los pacientes hospitalizados o en los pacientes ingresados por el área de emergencia. Soy el doctor Luis Enrique Andrade. Espero poderles ayudar y lograr una corrección de los errores que día a día a veces cometemos y nos impide tener una adecuada transferencia de la información en los diferentes puntos de atención de nuestro hospital. Como definición, podemos decir que la interconsulta no es nada más que un proceso de solicitud de evaluación, asesoramiento o intervención de un profesional a otro. O sea, es esa solicitud que un médico tratante le hace a otro médico tratante, ya sea de otra especialidad, generalmente pudiera ser del mismo servicio o de otro servicio, o en ocasiones puede ser la emergencia que solicita a los servicios de hospitalización, a los servicios de apoyo como son los de imagen, los de UCI, entre otros, ¿ok? Generalmente los motivos de esta solicitud de interconsulta pueden ser porque existe una necesidad de un diagnóstico o se requiera de una orientación terapéutica. Porque la causa o el problema actual de tu paciente requiere de un enfoque multidisciplinario. Muchas veces hemos visto que ciertos pacientes solicitan que se haga la interconsulta a otra especialidad para poder tener otro criterio. Puede ser también por la necesidad de un diagnóstico, un tratamiento de mayor complejidad, en ocasiones por la evolución no satisfactoria que tiene el paciente durante su internación. Para que exista una adecuada elaboración de interconsulta, se deberán cumplir con los siguientes criterios. Y así tenemos que debe haber una constancia de los datos de filiación del paciente. Esta interconsulta debe ser legible, debe hacer referencia a antecedentes personales, antecedentes quirúrgicos, así como la medicación habitual que toma el paciente, siempre y cuando estos antecedentes o esta medicación tenga relevancia por el problema por el cual está motivando la interconsulta. Debe haber referencia de la sintomatología y la exploración física, así como las pruebas complementarias relacionadas con el problema de salud que motiva dicha interconsulta. Debe hacer referencia de las medidas terapéuticas relacionadas por el problema actual que motiva la interconsulta, así como debe tener figuras diagnósticas ya sea de presunción o diferentes diagnósticos diferenciales en los cuales por un razonamiento clínico se sospechan. Y por último, se debe tratar de especificar cuál es el motivo fundamental que se solicita la interconsulta o la derivación. Por lo tanto, las consideraciones generales del registro del presente formulario debe: 1. La información que requiere de este formulario es de registro obligatorio, o sea, no podemos dejar ninguno de los acápites en blanco. En caso de que existan variables que no puedan ser llenadas, se colocarán como no aplica, NA. Este formulario debe ser llenado por los profesionales de salud. Se registrará con letra clara, legible y sin enmiendas. Todas las firmas se registrarán con esferográfico color azul. El ACES y el Ministerio de Salud elaboraron un instructivo para el llenado fundamentalmente de varios formularios. Ahora estamos haciendo mención al formulario de interconsulta, en donde ellos establecen que en el lado anverso se deben colocar los datos de la institución, de la unidad operativa, los códigos, así como la localización, el número de historia clínica. ¿Qué características debe tener la solicitud y el motivo? Por ejemplo, ellos dicen que se debe escribir los nombres de la unidad de origen, el destino, la sala, la cama del usuario. Se debe marcar la prioridad de la valoración, si es normal o urgente.
Se debe escribir de qué servicio se solicita la interconsulta y se debe escribir también la causa real que origina la solicitud de interconsulta. En cuanto al cuadro clínico actual, debemos recordar que se sugiere escribir un resumen organizado de los datos de la anamnesis, del examen físico, con énfasis siempre en la patología por el que motiva la interconsulta. En cuanto a los resultados de exámenes y procedimientos diagnósticos, se debe registrar los datos más importantes de los laboratorios clínicos, o sea, los que tengan relevancia, así como de los estudios de imágenes y otros exámenes especiales. En cuanto a los diagnósticos, siempre es importante registrar el nombre de los diagnósticos que tenga el paciente y marcar si se trata de un diagnóstico presuntivo definitivo. Hay que tratar de codificar ese diagnóstico según la clasificación internacional de las enfermedades y por último, en cuanto al tratamiento realizado, debemos escribir el conjunto de exámenes complementarios solicitados, medidas educativas, farmacológicas o procedimientos que el paciente haya presentado hasta el momento. En el reverso no me voy a detener dado que ya se va del objetivo. Este objetivo fundamental es para internos de medicina, por lo que me voy a enfatizar fundamentalmente en el anverso, o sea, la solicitud de interconsulta. Entonces sí tenemos, por ejemplo, estos son los nuevos formularios del año 2021, en donde en el acápite A tenemos los datos del establecimiento y del usuario. Iniciando en la parte donde dice institución del sistema, en este caso, como trabajamos en el Ministerio de Salud Pública, es lo que debemos anotar. Tratemos en lo que podamos no usar siglas. En cuanto a el unicódigo, el del que nos corresponde al Hospital Teófilo Dávila, es el 586. En cuanto al establecimiento de salud, debemos anotar Hospital General Teófilo Dávila. Siempre recuerden que el número de historia clínica única actualmente es el número de cédula del paciente, mientras que el número de archivo es el número de historia clínica del paciente. ¿Quedó claro? Donde dice el número de hoja, dependerá si se corresponde a la hoja número 1, a la hoja número 2, a la hoja número 3, en dependencia de las interconsultas que tengamos, ¿ok? Los datos del paciente, recordar que primer apellido es el apellido paterno, segundo apellido materno. Se deberá dejar en blanco en caso de que el paciente no tenga alguno de estos tipos de apellidos. Hay pacientes que solamente tienen apellidos paternos, hay pacientes que solamente tienen apellidos maternos, por lo tanto se debe tratar de preguntar, ¿ok? Igualmente el primer nombre, el segundo nombre. En cuanto al sexo, se debe colocar M si se trata de una mujer, H si se trata de un hombre. En cuanto a la edad, siempre es importante anotar la edad cumplida. Por lo tanto, se debe sacar cuántos años en caso de ser adulto o cuántos meses o días en caso de tener un paciente pediátrico, ¿no? Y así poner en X la condición de esa edad. Por ejemplo, si se tratara de un paciente neonato, marcar H que se corresponde, por ejemplo, a 28 horas de nacido, ¿sí? Igualmente días si se trata de un paciente neonato, M si se trata de paciente lactante con meses de edad de nacido, y años si se trata ya de un paciente que tenga varios años de edad, ¿ok? Igualmente en el acápite B debemos determinar las características de la solicitud, el motivo y la prioridad de atención. O sea, hablando de servicio, debemos especificar y marcar si es emergencia, consulta externa o hospitalización. En caso de la especialidad, debemos marcar qué especialidad solicita, por ejemplo, cirugía general, urología, otorrino, neurocirugía. ¿Quién está solicitando esa interconsulta? Poner el número de cama en el que está el paciente, igualmente el número de sala, y recuerden que hay que marcar la prioridad, o sea, si es urgente o no. ¿Ok? Igualmente, la especialidad interconsultada. Debemos determinar si estamos interconsultando a gastroenterología, dermatología,
qué especialidad queremos que nos haga esa valoración solicitada. Y por último, la descripción del motivo. Recuerden que se debe detallar el motivo de la interconsulta. Generalmente los motivos más frecuentes son valoración por especialidad, valoración y manejo, para rotación de antibiótico, para realizar algún tipo de procedimiento, especificando qué procedimiento queremos que nos ayuden a realizar. ¿Ok? En el acápite C tiene que ver con el cuadro clínico actual. Generalmente podemos empezar colocando paciente, especificar a qué sexo corresponde, femenino o masculino, así como los antecedentes patológicos, en donde se deben detallar las enfermedades crónicas de las cuales padece, así como los tratamientos habituales que tiene el paciente. Pero recuerden, estos antecedentes patológicos personales y antecedentes y su tratamiento habitual se colocarán si es que tienen relevancia con el motivo con el problema actual que está motivando esa interconsulta. ¿Ok? Posteriormente podemos continuar poniendo ingresado con diagnóstico de, por lo cual siempre es importante corroborar que sea él o los diagnósticos actuales. Muchos pacientes, por ejemplo, de nuestro servicio, ingresan con el diagnóstico de abdomen agudo. Recuérdense que el abdomen agudo es un diagnóstico sindrómico, pero estos pacientes ya han sido valorados, se hicieron exámenes y se llegó a un diagnóstico, por lo que llevaron a quirófano. Se confirmó el diagnóstico durante la cirugía, ya tiene un diagnóstico operatorio y luego están internados en el hospital con ese diagnóstico. Ese sería su último diagnóstico que debería manejar en estas interconsultas. ¿Quedó claro? O sea, ya los diagnósticos actuales. Para lo cual se realizó, o sea, se debe especificar el tratamiento médico quirúrgico que ha recibido. Por ejemplo, el mismo caso anterior, se le realizó una apendicectomía convencional, se le realizó una laparotomía o una apendicectomía, así como se debe especificar los días posquirúrgicos, o sea, tercer día, cuarto día, quinto día posquirúrgico. Luego continuamos con otro párrafo poniendo paciente con cuadro clínico caracterizado por. Hay que detallar la sintomatología clínica haciendo un resumen, pero ¿de qué? Del problema actual que está motivando la interconsulta. Por ejemplo, este mismo paciente que fue operado de una laparotomía con una apendicectomía, hizo una colección intraabdominal. ¿Ok? Entonces, le solicitamos esa colección intraabdominal. Este paciente, ¿ok?, empezó a hacer fiebre, dolor abdominal, distensión, dolor a la palpación con ciertos signos de reacción peritoneal. Empezó a tener falla renal, insuficiencia respiratoria. Y estamos requiriendo una interconsulta UCI para el manejo, el apoyo, ¿sí?, de sus disfunciones multiorgánicas. Y entonces hay que detallarlo, ¿no? Paciente que hace 2-3 días comienza a presentar alza térmica o fiebre de 38-39 grados centígrados asociado a distensión abdominal, dolor a la palpación en hipogastro, hipocondrio derecho, no sé, ¿ok? Que hipocondrio derecho, por lo que se le realizaron algunos estudios, ¿ok? Por lo que se realizaron algunos estudios y se determina que presenta una falla renal dado los valores de azoados que han ido en aumento. O sea, se trata de ver los signos clínicos y de estudios que sean positivos por el problema actual. Y por ende tenemos que hacer, y vuelvo a decir, detallar ese cuadro clínico que está motivando la interconsulta para que la otra persona que va a valorar al paciente entienda el por qué, ¿no? Para poder hacer un razonamiento clínico y así ayudarlo a tener una mejor transferencia de la información. Entonces recuerden que posteriormente, una vez que hemos detallado ese cuadro clínico del paciente y algunas veces exámenes
solicitados que dan algún hallazgo relevante, debemos terminar este cuadro clínico actual con lo que nos motiva esa interconsulta, que muchas veces ya está descrito en el acápite B, pero siempre es bueno a veces detallarlo en esa partecita también, ¿ok? Por último, el acápite D es acerca de los resultados de exámenes y procedimientos diagnósticos relevantes. Recordar que se debe detallar los exámenes complementarios con resultados relevantes que tengan relación con el problema de salud actual, por lo que se solicita esa interconsulta. Estos exámenes deberán anotarse con un orden cronológico, siguiendo la secuencia de exámenes menos complejos a más complejos y exámenes no invasivos a invasivos. O sea, primeramente con exámenes de laboratorio, o sea, los resultados relevantes en una biometría que tenga que ver con el problema actual, ¿no? Los resultados relevantes de la química sanguínea, los resultados relevantes de los estudios de líquidos corporales, por ejemplo, los cultivos, así como los estudios relevantes obtenidos por imagen, siempre y cuando se detalle lo positivo de ese estudio, ¿ok? Lo que va a servir para el diagnóstico de sospecha o confirmado del problema actual que tiene nuestro paciente, así como estudios endoscópicos, laparoscópicos, entre otros. Por último, tenemos el acápite D, que tiene que ver con los diagnósticos. Recordar que debemos tratar de usar diagnósticos de la codificación CIE-10. El orden de estos diagnósticos deberán ser, o sea, primero debemos anotar aquel diagnóstico que motiva la interconsulta. O posteriormente debemos anotar los diagnósticos por lo que el paciente está hospitalizado. Y por último, los diagnósticos de sus enfermedades crónicas. Recordar que se deben detallar los diagnósticos en el sentido de más graves o priorizados a menos graves o priorizados. Igualmente debemos marcar, ¿ok?, si el diagnóstico es presuntivo y definitivo, y debemos poner también la codificación a la que le corresponde, ahí en ese acápite que dice CIE-10, CIE, ¿ok? Y por último, en el acápite F, que corresponde al plan terapéutico realizado, se deben detallar los planes terapéuticos que se han realizado y los relacionados con el problema de salud actual, por lo que se solicita como motivo de interconsulta. Recuerden que deberá anotarse con un orden cronológico. Y por último, para finalizar, en el acápite G debe estar los datos del profesional que solicita la interconsulta. Casi siempre es un médico tratante, donde se debe poner la fecha, la hora, el nombre, los apellidos, el número de identificación del médico tratante, la firma y el sello. ¿Ok? Espero que podamos mejorar todas las deficiencias encontradas y así mejorar esa transición de información, esa transmisión de información muy importante dentro del plan de mejoramiento que estamos haciendo en el servicio de cirugía. Muchas gracias.